En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con H, seguro laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Todas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Radio Agricultura, a Hoja de Ruta, este domingo 19 de julio del año 2026. Mi nombre es Juan Luis Sosa y estoy como siempre todos los domingos con mi amigo, mi socio, César Barro. ¿Cómo estás, César? Bien, todo bien, esperando la final. La final, así es, a las 3 de la tarde juega... ¿Por quién vais tú? Mira, es que si lo digo, me van a funar, porque la verdad que voy por Argentina, y parece Yo que también, por Argentina... yo también voy por estamos Argentina. bien. Parece que Hoja de Ruta va por Argentina, o al menos los conductores, no sé qué dice allá la cabina. Pero, en fin, estamos cada uno separados, no estamos en el estudio. Yo estoy en la quinta región, entiendo que César está en la 10ª región. En la región de los ríos. En la región de los ríos. De los ríos, sí. Exactamente, estamos en medio del temporal. En mi caso lo he sufrido, vivido más bien, experimentado todo el fin de semana. Esperamos muy sinceramente que los damnificados sean cada vez menos y que las autoridades estén, digamos, muy conscientes y muy alertas de lo que vaya sucediendo con la lluvia, que al parecer no va a parar. Bueno, ha sido una semana intensa. Les cuento desde ya que estamos separados, César y yo, y que no estamos en el estudio, que vamos a estar nada más que César y yo en este programa, y vamos a tratar de, analizar, interpretar, diseccionar la semana político-económica, que como les decía, pasaron muchas cosas, la más importante de las cuales, querido César, tiene que ver con la aprobación en el Senado de esta mega reforma económica que hemos estado estudiando ya desde marzo, desde que comenzó nuestro programa. ¿Cuál es tu visión general de la mega reforma y de lo que se aprobó? Entiendo que fue el jueves en la madrugada a las 2:40 de la mañana. Yo tengo una buena opinión de la mega reforma, sin embargo creo que hubiera sido más que deseable tener una mayoría más contundente. Se aprobó por 26 contra 24, efectivamente. Claro, con una abstención, que ayudó, pero hubiera sido, yo creo que los puntos de diferencia que habían no eran algunos tan graves como para no haber zanjado. O sea, lo que hemos hablado, ¿te acuerdas tú? Las contribuciones para adultos mayores, a él le puesto un tope, probablemente en el tema de la cuestión tributaria, de la inamovilidad tributaria, podría haberse hecho algo. Pero lo demás yo te diría que bien. Yo creo que el otro punto controvertido, que es el que te devuelvan la plata de lo invertido si es que te judicializan y sales para atrás después, puede ser controvertido en lo jurídico, pero la verdad es que le pone una presión a la judicatura para no aceptar cualquier cosa, y va a tener que meterse el Consejo de Defensa del Estado a defender los derechos del Estado como una fuerza más. Ya no queda solo entre privados, ¿ya? Es decir, no solo entre una ONG y una empresa minera o una empresa de cualquier tipo, sino que también en el Estado, por el hecho que ellos concedieron un permiso de producción que después se echó para atrás, pero en el cual ellos ya habían invertido. Claro. Ahora, recordemos, hagamos un poquito de historia, ya que yo sigo siendo historiador. Yo soy historiador. Hagamos un poquito de historia. Este ha sido el gran caballito de batalla del gobierno, ¿no? El objetivo de sacar al país del estancamiento, del marasmo económico, un estancamiento que se viene arrastrando desde hace más de una década. Hay distintas razones, yo tengo algunas que dicen relación con el segundo gobierno de Michelle Bachelet y su reforma tributaria, etcétera. Quizás otros tengan otras razones, pero lo cierto es que el país está estancado.
y está estancado hace mucho tiempo. Lo más probable es que año 2026 vayamos a crecer en torno al 1,5, 1,7, que para un país chico como Chile es realmente muy pobre ese crecimiento, y por lo tanto el ministro Quirós, desde que asumió este gobierno el 11 de marzo, ha insistido junto a otros ministros como Claudio Alvarado y las Express en que este es el gran, digamos, proyecto que va a sacar al país adelante, ¿no? Y tiene una pata, por decirlo así, tributaria, que baja el impuesto corporativo de primera categoría de 27 a 23 escalonadamente. Eso es importante, no es de un suácate, ¿no? Sino que el año 29 creo que llega a 23. Luego tiene algo con el empleo, ¿cierto? Es pequeño lo del empleo. Al final terminó siendo pequeño, siendo ¿no? una cosa súper limitada, súper específica. Porque acuérdense que al principio lo que se iba a aprobar, o lo que intentaba aprobar el gobierno era un crédito por 1.400 millones de dólares para el stock del empleo, ¿no? Que era absolutamente y ahora es solo menos para aquellos servicios de exportación de servicios. Exacto. O sea, una cosa muy breve. Muy breve. Bueno, también está la invariabilidad tributaria, como decía César, que también es escalonada para los proyectos que van de 50 millones de dólares hacia arriba. Eso es para la minería en general, que son proyectos que son muy largos. Claro, que son muy largos entre que se ponen a excavar, a ver si hay o no hay, si les da. A explorar, luego Claro, esos son proyectos muy largos. En general los proyectos no son tan largos. Y también tiene una pata de permisología, que con César lo hemos defendido mucho, ¿no? Es realmente importante. Ahora, como el propio César ha dicho muchas veces en este programa, la permisología no se juega solo en los grandes proyectos, sino que también en los proyectos más chicos, los medianos, ¿no? Y en las cosas más rudimentarias, ¿no? Y queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Fíjate que yo preguntaba en una empresa constructora por qué no hacíamos casas de madera, ¿ya? Como hay, no sé, en Minneapolis, que son ciudades con mucho frío, en Toronto, en todas partes. Y me dicen súper simple, porque las regulaciones son tan fuertes que cualquier desviación pequeñita, ¿ya? Te bochan, digamos, no entras dentro de los límites, y con la madera es muy difícil, a diferencia del concreto, tener que no tenga algún pequeño grado de flexibilidad. Entonces, está metido en todas partes esto, ya en los detalles más increíbles. Y no solo en cuestiones económicas, sino que también en cuestiones de salud, como vimos la semana pasada cuando invitamos a Paula Daza. En fin, la permisología como que se ha tomado, digamos, no solo la discusión pública, sino que el día a día de los chilenos. Bueno, la cosa es que, como bien decía César, esto se aprobó con lo justo en el Senado, es decir, el gobierno... Pero algunas cosas por lo justo. La microlocalización de la salmonera se aprobó por amplia mayoría. Claro. Sí, y hubo otras cosas también. Sí, pero el corazón del proyecto, que yo diría que es la rebaja de impuestos, la invariabilidad tributaria... ¿cómo se llama? El que tú pagas... la reintegración. La integración. La integración, que es que persona natural y empresa pagan como si fueran una sola persona. Todo eso se aprobó con lo justo. Eso es lo cierto. Es que eso era. Y ahora vamos al Tribunal Constitucional, y yo no sé ahí el punto que ponen es la invariabilidad tributaria. Fíjate que es divertido, pero que no está cuestionado la rebaja de impuestos, sino que la invariabilidad, porque le amarraría las manos a la democracia, ¿no es cierto?, por muchos años en términos tributarios para aquellos que se acojan a ello. Efectivamente, hay algunos constitucionalistas que sostienen que una generación no puede amarrar a la próxima en cosas de esta naturaleza. Ahora hay que ver una generación cuándo empieza y cuándo termina. Así es. Ahora, antes de ir al TC, la realidad es que este proyecto vuelve a la Cámara, al tercer trámite, a lo que se llama el tercer trámite, que todavía ni siquiera es una comisión mixta, es el tercer trámite. Es decir,
los diputados y diputadas, las 155 personas que están ahí, van a tener que revisar los cambios que introdujo el Senado, y si estuvieran todos de acuerdo en esos cambios, se aprueba. Si no, se va a la mixta. Y además tenemos el TC. O sea, todavía falta un camino largo. Pero espérate, en el TC hay solo dos temas, que son la invariabilidad tributaria y, espérate, y el que una vez resuelta por el gobierno el permiso de producción que se llaman las RCAs, si judicialmente se cae, el fisco devuelve el costo invertido. O no. Esos son los Exacto. dos puntos del Tribunal Constitucional. Sí. En la Cámara de Diputados lo que va a pasar es que el partido de la gente, el señor Parisi en particular, probablemente va a pedir para que se apruebe otras cosas. Y ya lo han anunciado. Claro, el gobierno vuelve, como ocurrió para la primera votación, vuelve a depender del PDG. Vuelve a depender del liderazgo de Franco Parisi, y si acaso todos los diputados del PDG le van a hacer caso o no, porque la verdad es que tenemos de todo en ese partido. Está la Pamela Giles por el lado izquierdo, está este otro señor que se llama Olivares, Javier Olivares, que es muy de derecha, y que obviamente no piensan lo mismo en materia tributaria, en materia económica. ¿Has escuchado toda la Pamela Giles hablar de la derechita cobarde ahora? Sí, pues, así es. Es notable. Bueno, claro, ¿cómo es? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Oye, pero en definitiva yo creo que va a pasar. Yo creo que las pedidas las va a negociar Claudio Alvarado una vez más. Yo quisiera enaltecer la figura. A ver, hablemos de eso un poquito. Yo quisiera enaltecer la figura de Claudio Alvarado en términos de su capacidad de negociación, su capacidad de convencer, porque esto tuvo un tropiezo gigantesco en un momento. Así es. En que el ministro Quiroz dijo no es 23 la rebaja, sino que al 22, y le dio excusa a medio mundo para echarse para atrás, y fue un impas feo. Perdón, eso fue entre gallos y medianoche. Sí. A ver, esto ya estaba zanjado, que la rebaja tributaria iba a llegar hasta el 23. Y habían 4 senadores del PPD que estaban de acuerdo. Que estaban de acuerdo con sumarse al proyecto. Y resulta que en la mañana siguiente aparece ya no el número 23, sino que aparece el número 22. Algunos dicen que fue error, otros dicen que fue mala fe, pero la cosa es que no estamos ni para ninguna de las dos, ni para mala fe ni para error. No había espacio ni para ninguna de las dos. No había espacio para eso. Y lo que uno puede apreciar desde afuera es que esto generó mucha rabia, no sé si rabia, pero descontento en el equipo más político de la moneda, que vieron esto como un digamos, un error no forzado. Un error no forzado, exactamente, una impericia política, finalmente, porque no se juega con esas cosas. Bueno, y ahí resurgió, digamos, el ministro de Interior, Claudio Alvarado, que de estas cosas sabe y sabe mucho. Fue ministro de las Expresas, es un gran negociador, y yo creo que si no hubiera sido por él, esto no sé en qué habría quedado. Ahora, no obtuvieron más votos tampoco, se aprobó con lo justo. Ahora hay que ver otra vez qué pasa con el PDG en la Cámara. Yo creo que lo del PDG es más simple. Yo creo que el PDG es como de la línea que tenía Lavín antes, entonces es cosista. Va a pedir una cosita por aquí, una cosita por allá. Devolverle el IVA a los pañales. Claro, y que de alguna manera, no sé cómo se lo van a dar, es medio complicado, pero van a buscar la fórmula de prometerles que todo lo que pidan se lo van a dar en el tiempo, probablemente, no al tiro. Pero, ¿y qué pasa con la derecha y qué pasa con la izquierda? Porque en la izquierda hubo recriminaciones a gritos. Sí, literal, no sé si viste esas imágenes, creo que ya las hablamos la semana pasada, esas imágenes de Daniela Chiccardini enfrentándose literalmente a la presidenta del Partido Socialista, la Paulina Bodanovich. Ahí está en confrontación, en choque, dos formas de izquierda, al final de cuentas. Una, por decirlo así, en simple, mucho más cercana al Frente Amplio y el PC, que sería la de Chiccardini, y otra más abierta, digamos, a sentarse a conversar, al menos, con el gobierno y con la derecha, que estaría liderada por Paulina Bodanovich y ciertos sectores del PPD.
Yo, abuelo de pájaro, veo que la cosa se le está poniendo difícil a Bogano, ¿ya? Y que le han ido tirando hacia la izquierda. Sí. Esto de ir al TC, esto de que gobernar con comillas, o sea, negociar con comillas, la ultraderecha, es una cosa así endemoniada, digamos. No está fácil el PS. Pero fíjate que por primera vez, eso sí, aparece el presidente de la República empujando cosas, o sea, llamando a los partidos políticos, tratando de ordenarlo y tratando de que dentro de la derecha al menos no hayan defecciones, que sí se estaban viendo, o sea, sí se estaba viendo un desorden grande en los partidos que apoyan al gobierno, porque aquí no hay una coalición, ¿ya? Es decir, incluso hay partidos que semi apoyan al gobierno como el Nacional Libertario. Sí, bueno, que dicen ser de oposición, pero que son medios primos hermanos de los republicanos, entonces no saben muy bien cómo actuar frente al gobierno. Pero mira, me están diciendo desde el estudio que nos queda un minuto antes de irnos a comerciales. Pero volvamos un segundo a la izquierda. ¿Qué va a hacer la izquierda? Y después retornamos a la derecha. ¿Qué va a hacer la izquierda en estos 3 años y medio que quedan? De un gobierno que, si bien es de derecha, tiene un gabinete bastante amplio, tiene una popularidad que no es ni muy alta ni muy baja, pero que está sobre los 30 puntos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo van a actuar? Tiene dos alternativas. Lamerse las heridas, ¿ya? Y prepararse para la próxima. Y tiene otra salida, que es conversar con Parisi. Ahora, tiene ambas... ¿Pero te das cuenta que Parisi la lleva? No, totalmente. Y hablemos de eso también. Pero yo creo que cualquiera de esas dos, yo estoy de acuerdo contigo, necesita una reflexión de qué es lo que le ha pasado a la izquierda en el último tiempo. Porque yo al menos no la he visto, no la he leído. Y se niegan a hacerla. Ya, vamos y volvemos. Estamos en Hoja de Ruta, Radio Agricultura, domingo 19 de julio. En un par de horas más es la gran final del Mundial, Argentina versus España. Vamos y volvemos. La calle, ese espacio público donde nos encontramos y donde también encontramos a ese que anda estresado y sin paciencia, donde encontramos a esa que va sumergida en otra cosa y donde encontramos a ese que anda cansado y se olvida del resto. Pero si nos acordamos de que el espacio público se comparte, vuelven la amabilidad, la empatía y el cuidado. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. En Entel creemos que tener el mejor plan no tiene edad. Por eso nuestro plan Más 70 incluye SMS con cobertura satelital en tu celular y atención preferencial para todos aquellos que valoran tener una gran conexión. Aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 si eres cliente. Y si no, pórtate al plan Persona Mayor en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, en todas. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, Radio Agricultura, domingo 19 de julio, día de la gran final. Con César ya anunciamos que vamos por Argentina. Yo creo que no es muy popular nuestra posición, querido César, pero más vale decir la verdad.
Pero ya se verá en un par de horas. ¿Sabes qué es lo que me gusta de Argentina? A ver. Que los jugadores que juegan por la selección argentina de verdad son argentinos. Porque la verdad es que el equipo francés son puros africanos, y esa es la verdad. Creo que juegan 2 franceses genuinos nomás. Entonces, y en Inglaterra pasa lo mismo, y en España un poco. Entonces, eso es lindo de Argentina, son genuinamente argentinos. A mí me pasa Creo con que los por argentinos. Suiza juega un chileno. Sí, a mí me pasa con los argentinos que tengo muchos amigos argentinos. Me caen bien. A diferencia de Salvo muchas hacer personas me negocios caen con bien. ellos, todo lo demás No he tenido súper bien. el placer, pero sí tengo muchas amistades. Así que espero que Yo he tenido el dolor. Oye, bueno, oiga, estábamos hablando de la izquierda, de la derecha. Dijimos que la izquierda tiene 2 alternativas: lamerse la herida o, en fin, negociar con Franco Parisi, pero que cualquiera de las dos depende de una reflexión, ¿cierto? Que en otras palabras es preguntarse por qué perdieron como perdieron el 4 de septiembre del año 2022 en esa constitución. Esa es para mí una reflexión, pero yo al menos no la he escuchado, no la he visto, no la he leído y pareciera que se negara. Y tú terminaste el bloque pasado diciendo que Franco Parisi la llevaba. ¿Por qué la lleva, crees tú? ¿Qué tiene Franco Parisi? Porque es la bisagra, porque es un populismo amigo de la clase media. Ya no es un populismo de Lavín, que era un populismo popular, ¿ya? La playa en el río Mapocho, una cancha de esquí, no sé dónde, ese tipo de cosas visibles de algún impacto. Parisi ya le habla sin ambague, ¿no es cierto?, a enchular la señora, a enchular la camioneta, las cosas que es hoy día la clase media, la cosa que le interesa al pequeño empresario, al que compra casas con DS-19, con un subsidio, con una parte de subsidio, esa es la masa, eso es lo más importante, que es una gente que surgió y a partir del milagro económico chileno que terminó lamentablemente, se compró televisor, se compró un auto para ellos, un auto para la señora, que los niños van a la universidad, que es cara, que son capaces de elegir entre colegios, que se les dio una oportunidad de consumo que nunca antes habían tenido, pero que tienen pánico a caer, ¿ya? Que una ola de desempleo, una ola de estancamiento, y también le tienen miedo a la inmigración, que les quita puestos de trabajo, y le tienen miedo, yo creo, a una cosa que yo creo que todos, izquierda, derecha, y todos deberían estar pensando, que es qué pasa con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con las formas en que trabajamos? No en todo, o sea, yo creo que no vamos a seguir pegando ladrillos como los pegábamos antes. Pero hay profesiones como los abogados, como los arquitectos, como los propios ingenieros, que van a tener mucho que ver. O sea, a ver, tú que eres historiador, hoy día puedes pedirle a Claude, hazme un libro de historia sobre tal evento, sobre tal cosa, ponlo en el estilo en que yo escribo y dale énfasis a esto y esto, lo otro, y te puede publicar un libro. Es muy increíble, efectivamente. Podríamos dedicarle un programa entero a la inteligencia artificial, pero creo que el análisis que hiciste de las personas que se relacionan con el PDG o que ven en el PDG un buen proyecto político es muy bueno, tu análisis, y de hecho está muy en sintonía con... Yo tengo un colega en el Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño, un sociólogo que ha estudiado mucho el PDG, mucho, digamos, al votante indiferente, ideológicamente indiferente. Que son la mayoría, que son la mayoría, exactamente, que es el voto obligado. Y una de las tesis que tiene Aldo es que el simpatizante del PDG es hijo del mercado, efectivamente, como dices tú, es una persona que está mejor que sus padres, pero que ha visto peligrar ese estatus, ¿sí?, en los últimos años, ya sea por el estancamiento económico o por la inseguridad. Y ve en Franco Parisi una persona supuestamente outsider, que no es parte de la casta política, y que además tiene un discurso que es muy, muy asertivo, si lo vemos de manera populista, ¿no? Allá ellos, nosotros acá, ¿no? La clase tradicional, la élite, y nosotros acá, los trabajadores, digamos.
Y eso en un momento de crisis es muy llamativo para las personas, ¿no? Yo tengo diferencias sustanciales con esa forma de hacer política, pero no me cabe ninguna duda de que el hombre del momento hoy es Franco Parisi, ¿no? Y que ha sabido leer muy bien a ese hijo del mercado que tiene mucho miedo de perder lo que ha ganado, en otras palabras, ¿no? Y que es muy rico para el Estado, pero muy pobre para el mercado, como la típica frase, ¿no? Y creo que por ahí, porque ha sabido leer en redes sociales, además, al votante obligado, a ese indiferente, es que Franco Parisi terminó llegando tercero, esa es la razón, ¿no? En la última elección presidencial. Pero yo te voy a decir una cosa, Juan Luis, yo creo que también la derecha tampoco sabe leer a su gran electorado, que es la clase media. O sea... ¿Cuál derecha? Esa es la pregunta, ver, ¿cuál derecha? Ya, a ver, tú, yo, ¿ya? Nosotros tenemos que ir a la clase media, nosotros tenemos que ir a la pyme. Y para eso nosotros tenemos que hacer cosas que nunca hemos logrado. Fíjate que todavía todo Chile tiene que acudir a una notaría y a un conservador de bienes raíces y hacer cola y que lo frieguen con la cuestión. No hemos sido capaces, ¿ya?, de hacer una serie de cosas que afectan a la gente. ¿Por qué no podemos comprar aspirinas en los supermercados? Porque el lobby de las farmacias no lo permite, ¿ya? Eso se hace en todo el mundo, ¿ya? ¿Por qué no hemos podido cambiar la ley de bancos que favorece en su normativa y provisiones solo a las grandes empresas y a las empresas sólidas? Porque el lobby de los bancos lo hace imposible, ¿ya? Pero las trabas que tiene un pequeño empresario para entrar a la banca es inmensa, y a la banca la obligan a hacer provisiones gigantescas por una persona que, qué sé yo, un jardinero que atiende 50 jardines y que tiene su camioneta, tiene su pequeño equipo y qué sé yo, y que le ponen, oye, si siguieran además todas las pymes, todas las regulaciones europeas que le estamos imponiendo a todas las empresas grandes en términos de haga una matriz de riesgo, la ley Karin, la ley esto, la ley de seguridad en el trabajo y todas esas cosas se arruinan. Entonces, ¿qué prefieren? Ser informales. Ser informales, claro. Mira, yo creo que tú tienes toda la razón. De hecho, en toda esta discusión sobre la mega reforma, ¿escuchamos la verdadera pyme? No, ni mi pyme tampoco. Ni mi pyme, ni nada. Y fíjate que cuando hablan de reforma al mercado de capitales es para que se abran más empresas grandes en bolsa. Le estamos hablando al gran empresariado de nuevo. Claro. ¿Ya? Que miren, cuando una empresa chica no la dejan abrir una cuenta corriente en un banco porque no puede presentar un balance auditado. Claro. Es evidente que las grandes empresas generan mucho empleo, pero las que generan más empleo en Chile son las pymes, por lejos. Oye, porque las empresas grandes subcontratan miles de pymes. Yo lo veo sobre la agricultura, lo veo cuando estoy en el campo, que estoy rodeado por bosques de arauco. Todos los que trabajan los bosques de arauco, los que los cosechan, los que los ralean, los que los plantan, los que hacen los caminos, son todos subcontratistas, todas pymes y bipymes. Sí. Yo entiendo que hay algunos sectores de la centro derecha, Renovación Nacional, que me ha tocado escuchar algunas cosas, que van a presentar algo sobre pymes. En el programa de gobierno de Evelyn Matei, que tú sabes que estuve a cargo, se proponía al mismo tiempo de bajar de 27 a 23 el impuesto corporativo, bajar de 12,5 a 10 el de las pymes. Pero fíjate que para una pyme es mucho más complicado, es mucho menos complicado el pagar un 10 o un 12 que el que no te abran las puertas de un banco. Bueno, es que además... ¿Te fijáis? Eso, o sea, o que te exijan medidas de seguridad, medidas de protocolos y cuestiones de las cuales, oye, la gente que ellos emplean no están ni siquiera, o sea, hay que hacerles una clase sobre aspectos de seguridad, qué sé yo. La reducción tributaria para las pymes iba acompañada más de algo que llamábamos el pase pyme, que era básicamente hacerle la vida más fácil a las pymes para que pudieran funcionar. Porque eso es efectivamente la que las mata, ¿no? La cantidad de regulaciones, la cantidad de papeleo. Y como bien dices tú, al final, para muchos es mucho mejor quedarse informal.
¿Para qué me voy a formalizar si al final voy a tener que pagar impuestos? Y Y fíjate que además eso se me va a hacer la da, vida imposible. fíjate que eso se da porque tú en las casas de subsidio es impresionante cómo les cuesta una enormidad conseguirse el crédito. Pero una vez que tienen la casa, aparece la parte informal, que son las tremendas camionetas, cómo le ponen una pieza más, un piso más, cómo cambian las rejas, cómo las pintan de nuevo. Eso es, te fijáis, el trasfondo de dos economías que conviven y no Claro. se llevan. Sí, y yo tengo la impresión de que Franco Parisi le está hablando a ese mundo Y la del izquierda no informal. está ni ahí, y la izquierda No, no la está ni izquierda ahí. se le La perdió, izquierda a no la está ni izquierda se le ahí perdió porque su no ha objeto. calzado con, fíjate que no calzó nunca hasta ahora último con el tema de la criminalidad, con el tema de la inseguridad, con el tema del respeto a la autoridad y a carabineros. O sea, no ha logrado ni siquiera con lo más básico. Entonces, yo creo que por eso No, no solo eso. la golpean. No solo eso, César, sino que además acuérdate que hasta hace 4 años hablaban de decrecer, de que este país necesitaba decrecer económicamente. Es decir, que se había crecido demasiado con el extractivismo. Pero y esa fíjate campinería. que el propio Partido Socialista, que yo lo encuentro respetable, que es de los partidos más antiguos de Chile, su mundo eran los sindicatos, ¿ya? Y los sindicatos más fuertes hoy día son del PC, ¿ya? Pero además el mundo sindical ha cambiado. O sea, hoy día ya no estamos peleando por cosas, digamos, tan básicas como las que eran tan importantes en su minuto, las 8 horas, el descanso dominical, etcétera, etcétera. Hoy día las negociaciones sindicales no tienen nada que ver con lo que está pidiendo el Partido Socialista, ¿ya? Y el Partido Socialista, al quedarse en ese núcleo, y la sindicalización además en Chile es muy baja, ¿ya? Muy Y es baja, baja cada vez más baja. y con causa. ¿Por qué la gente no se sindicaliza? Porque encuentra que los sindicatos les quitan plata, les quitan una cuota y lo que les dan de vuelta vale poco. Entonces, perdieron la brújula, esto que llamaban ellos, yo me acuerdo haber escuchado a Lizalde, somos la mayoría social del país. Ya no. Ya no, porque yo creo que lo que ha ido ocurriendo es que la sociedad chilena se complejizó muchísimo en las últimas 3 o 4 décadas, probablemente producto del mercado, o no probablemente, producto del mercado, y que las élites se acostumbraron a un tipo de votante, el votante voluntario, que era más o menos predecible. Y por lo tanto se repartieron el poder de manera bastante consensuada, normativamente consensuada con el binominal, y resulta que por los lados empezaron a aparecer nuevos segmentos, nuevos objetivos, nuevas clases medias, nuevas clases populares, indiferentes ideológicamente, ya con la Guerra Fría completamente, digamos, pasada de moda, y ninguno de los grandes partidos, mira lo que ha pasado con la DC desapareció. Desapareció por completo luego de haber sido el gran partido de la segunda mitad del siglo XX. Porque Así eso fue. nomás. Y desapareció, yo creo, por su piénsate hoy día, incapacidad para Joaquín, analizar la sociedad compleja chilena. la clase media hoy día en Chile ya no aspira a tener solo su casa, aspira a tener una segunda vivienda, aspira a viajar al extranjero, ¿ya? Aspira a llevar sus niños a Disney, aspira a cuestiones que antes no existían. Ese es el votante de Parisi, ¿ya? Sí. Y el votante de derecha es casi los que votamos por la derecha a estas alturas. Algunos, claro, tenemos las ideas claras, y otros es porque viven en el pasado, porque le tienen pánico a la izquierda antigua o cosas por el estilo, pero el que está capturando al nuevo votante no es ni la izquierda ni la derecha. O no es, digamos, la antigua e ideologizada derecha e izquierda hija de la Guerra Fría. Eso ya pasó de moda, eso ya no es lo que realmente importa. No digo que no haya sido importante, fue muy importante y explica buena parte del siglo XX, pero ya no lo explica, ¿no? El movimiento obrero ya no explica lo que sufre. O sea, tú ves cómo cómo son los primeros de mayo. Los primeros de mayo son paupérrimos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, el 1 de mayo era el 1 de mayo. O sea, a ver,
se llenaba la Alameda por todos lados. Eso ya En no los existe. 90 también, en los 90, cuando yo era chico también. Lo que pasa es que bueno, además la inmigración, por supuesto, que complejizó mucho más aún lo que es la sociedad chilena, obviamente, y está por verse en realidad qué va a ocurrir con la sociedad chilena en 10, 15 años más, cuando ya la ¿Cuánto inmigración esté faltará, completa. Juan Luis, para que la selección chilena tenga Estaba jugadores pensando de color negro? ¿Ah? pensando exactamente en lo mismo. Así es. No falta nada. Esa es la realidad. Si por eso, como decías tú, el equipo francés o el equipo español está conformado de la manera como está conformado. Sí, eso es parte de la modernidad, ¿no? También. Dejémonos de cuenta. Oye, miren, me están diciendo que nos tenemos que ir al último corte. Hemos hablado bastante de la izquierda, hemos hablado bastante del PDG, hablamos del ministro Quirós y de la mega reforma, pero me gustaría el último bloque dedicarle un poquito más a la derecha. A ver, ¿qué podemos decir de la derecha, del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano, de Chile Vamos? Porque la verdad es que yo veo ahí al menos dos derechas. Así que vamos y volvemos, estamos en Hoja de Ruta en Radio Agricultura. Espérennos. La calle, ese espacio público donde nos encontramos y donde también encontramos a ese que anda estresado y sin paciencia, donde encontramos a esa que va sumergida en otra cosa y donde encontramos a ese que anda cansado y se olvida del resto. Pero si nos acordamos de que el espacio público se comparte, vuelven la amabilidad, la empatía y el cuidado. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. En Entel creemos que tener el mejor plan no tiene edad. Por eso nuestro plan más 70 incluye SMS con cobertura satelital en tu celular y atención preferencial para todos aquellos que valoran tener una gran conexión. Aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 si eres cliente. Y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, en todas. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa. ¿Todavía usas el celular solo para llamar? Conoce el plan más 70 de Entel que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 si eres cliente y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Estamos en Radio Agricultura, Hoja de Ruta, domingo 19 de julio, día especial. Seguimos con un temporal, con la lluvia bastante desatado. Yo me encuentro en la quinta región, mi amigo César Barros está en el sur. Pero con el cielo despejándose, precioso. Increíble lo que es este país, lo distinto que puede ser. Bueno, y además en un par de horas más se juega la esperadísima final de este Mundial 2026, que yo que soy bastante futbolero, me ha encantado, la verdad. Ha estado muy bueno, ha estado muy extraordinario. Muy extraordinario. Con sorpresas extraordinarias además. Sí, Cabo Verde, claro. Ahora, con algunas dudas de que cada 25 minutos tengan que tomar agüita, eso es ya como que cambiaron las reglas. Pero sabéis que hay que dejarle un espacio a la publicidad, hombre. Si es por eso. Tiene que ser así. Únicamente por eso. Pero es que es una lecera no hacerlo. Bueno, la cosa es que ha sido un muy buen mundial y la cosa también es que nos queda el último bloque de este domingo en Hoja de Ruta. Ya hemos hablado de muchos sectores políticos, pero le vamos a dedicar este último espacio a la derecha o a las derechas. ¿Cómo estás viendo tú, estimado César? Partamos por el Partido Nacional Libertario. ¿Qué te produce a ti el Partido Nacional Libertario? Esta decisión por parte de Johannes Kaiser de ser opositor al gobierno, pero al mismo tiempo... Perdón, que me está sonando una cosa. Pero al mismo tiempo
jugar con el gobierno, ser una suerte como de primos hermanos. ¿Qué te pasa con el Partido Nacional Libertario? Me pica todo el cuerpo, me da alergia. A ver, No, yo creo que no tiene ningún sentido en una sociedad del siglo XXI el decir que no debe haber Estado cuando todos sabemos y es de sentido común que tiene que haber Estado, que hay que regular al mercado y que ahora más encima viene la inteligencia artificial, que es un fenómeno nuevo que también va a haber que regularlo y en la cual no siempre el sector privado está dando el ancho en términos de proveer de servicios sociales que la gente cada vez más los reclama. Yo creo que es ir contra la corriente, el mundo no les ha dado la razón, por supuesto que hay como una vuelta ahora a que tiene que haber un Estado más liviano, un Estado más eficiente, porque yo creo que se sobregiró, nos pasamos varias estaciones, pero de ahí a la posición que ellos tienen, o sea, no de Johannes, pero sí de su hermano, por ejemplo, que es el ideólogo, yo creo que... Axel. Sí, yo creo que no, por ahí no va el cuento, y aparte la novedad que constituyó, yo creo que no va a ser carne y hueso a futuro. Yo no lo veo a Kaiser como un candidato fuerte a la presidencia de la República a futuro, como sí veo a París, que no está en esa posición, ¿no? Es eso, yo no sé qué opináis tú de eso. Sí, mira, a mí me pasan un par de cosas. Yo no me atrevería a decir a 3 años plazo de qué candidato va a llegar o no va a llegar, ¿no? La verdad que hemos visto tanto en tan pocas semanas en las últimas elecciones que, digamos, el resultado me lo guardo, ¿no? No sé qué va a pasar. Lo que sí creo es que un liderazgo cuya principal característica es la confrontación es muy malo, no solo para el país, sino que también para ganar una segunda vuelta. Porque al final de cuentas este país está hecho, y me parece muy bien además, para que las elecciones presidenciales se ganen en segunda vuelta, ¿sí? Y eso requiere entonces dejar tu nicho, dejar tu trinchera, dejar tu cámara de eco y acercarte cada vez más, y lo más posible, digamos, hacia el centro. Porque de otra forma no consigues el 50 más. Entonces, cuando tú has hecho de la política una confrontación, una guerra entre amigos y enemigos, es muy difícil correrse, en este caso, hacia la izquierda o hacia el centro para ganar esa elección. Y yo creo que si eso no lo entiende el Partido Nacional Libertario, no solo se le va a hacer difícil ganar una elección, sino que en caso de que ganara, gobernar. Pero mira, pero son tan chiquititos, Juan Luis, que yo creo que sí, pero el vale la pena antes, estos minutos. Déjame moverme al Partido Republicano. Dale. Porque el Partido Republicano es una versión de lo mismo. Y mira lo que ha pasado en este gobierno con el Partido Republicano. El Partido Republicano no tiene voz, no ha aportado nada como vocería, no ha aportado nada como defensa de este gobierno y no ha aportado nada dentro de esta gran negociación. Esta gran negociación la llevó la derechita cobarde. Y dentro de la derechita cobarde yo meto al propio Jorge Quirós, porque las ideas que están planteando no son radicales. No son radicales. Fíjate que bajar el impuesto de 27 a 23 es un paso chico, ¿no? Si no estamos hablando de nada terrible. No, va a estar en el programa de gobierno de la centro-derecha. Hablar de la reintegración tributaria es la misma cosa. Quitar la permisología. Fíjate que lo de la permisología, salvo este cuento de la RCA, votó la izquierda completa. Si está todo el mundo convencido, ¿cuál es el rol de ellos? A mí me queda extraño, y yo creo que Kast, que peleó, y que acuérdate, los dos estábamos en la trinchera ahí de la derechita cobarde, ha tenido que volver a la derechita cobarde ya un lenguaje de derecha moderada. Los hechos lo han obligado a eso. O sea, nunca más cierto el dicho de que otra cosa es con guitarra. Efectivamente. Ahora, igual
yéndonos más hacia ahora, hacia el centro, hacia Chile Vamos. Chile Vamos se ha quejado una y otra vez de que no son suficientemente escuchados. Y hasta cierto punto yo creo que tienen razón. Tienen pocos ministros, tienen poca voz. Ay, pero tienen los dos ministros más importantes. Menos mal. Porque la verdad que son dos... ¿Pero qué ministro importante es republicano? Arrau, que es un gran ministro, a mi gusto. Ya, pero es un gran ministro. Pero no es un republicano de estirpe, ¿ah? Bueno, pero ya, republicano y es republicano, porque uno podría decir que Claudio Alvarado no es un Chile Vamos de estirpe, sino que es más bien un piñerista más a la derecha. En fin, uno puede buscar muchas características, pero yo creo que la discusión, en todo caso, entre la centro-derecha, la llamada derechita cobarde, así lo llaman el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, y los supuestamente valientes, y la cantidad de ministerios y seremías que tienen cada uno, es una discusión legítima. La pregunta es quién va a zanjar la discusión. Eso es lo que yo me pregunto. El presidente de la República, como siempre. Así debería ser, efectivamente. Sí, el presidente de la República debe zanjar este tipo de cosas, y entiendo que fue lo que se le pidió por parte de Chile Vamos al presidente, que pusiera órdenes. Y es de sentido común. Es de sentido común, Juan Luis, que no puede irse a un extremo. Por supuesto, es de sentido común. Sobre todo hoy día, ¿a pito de qué? O sea, ya, hoy día, fíjate que se sacó esta reforma. Ahora hay que convencer al empresariado de que le meta, pues ahora hay que decir ya, ahora construyan casa, ahora abran proyectos mineros, ahora muevan la salmonicultura, ahora los bancos que presten plata. O sea, ahora están dadas las herramientas para que el empresariado se ponga a caminar. Entonces tampoco va a ser el próximo discurso, el discurso post-reforma, ya no puede ser un discurso de sigamos peleando. Yo de hecho esperaría que el discurso post-reforma, cuando esta ya se apruebe definitivamente, yo calculo que a fines de agosto, mediados de agosto más o menos, que el discurso se fuera a otras cuestiones mucho más palpables para la ciudadanía, porque para la mayoría de las personas, cuando tú le hablas del impuesto corporativo a bajar de 17 a 23, no le importa nada. Yo tengo a mi abuelita enferma en el hospital. Exacto. A mí a mi hija no han atendido, que tiene cáncer hace 2 años y no me atienden porque está en lista de espera. Esos son los problemas que realmente le importa al ciudadano de a pie, ¿no? Y yo esperaría que esa fuera la verdadera emergencia ahora, ¿no? La cosa más social. ¿Dónde van a estar las soluciones concretas a ese tipo de problemas? Porque la seguridad, ¿dónde está el plan? A ver, ¿cómo van a construir las 200.000 casas? ¿Las van a construir de qué forma? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es la cuestión? ¿Ya? Porque hemos visto mucho al ministro Poduje retar a las constructoras, que es súper popular retar a los empresarios. Por eso que es popular, ¿te fijáis? Pero, a ver, ¿cuál es el plan? ¿Qué estamos haciendo para que esta cuestión se mueva? Para que se muevan las industrias, como decían los prisioneros. Los prisioneros, exactamente. Oye, y ya que estamos hablando de industrias, ¿tú crees que el empresariado está satisfecho con esta reforma, que efectivamente se va a poner a invertir, que se van a mover los espíritus animales, los animal spirits? Aquí hay ¿o una todavía está cuestión por verse? que el huevo y la gallina. Las empresas empiezan a invertir cuando empiezan a ver que empiezan a vender. ¿Ya? Les cuesta mucho partir si no ven la cuestión. ¿Por qué? Porque el banco también te dice, ya, tengo un proyecto inmobiliario, ¿qué porcentaje tienes vendido? Si tenéis menos de un 30, no, yo no voy. Entonces, ahí hay un tema de qué es lo que se empuja, y ahí es un trabajo de mover los animal spirits, como decía Lord Keynes, que claro, es de expectativa. Y que es de expectativa. ¿Ah? Es de expectativa y es un poquito más de futuro, efectivamente. Ahora, ¿y tú crees que la devolución del IVA en la vivienda va a mover esos hilos? Me dicen que tienen no el reglamento escrito y listo. Yo creo que ahí falta el reglamento, porque hay mucha incertidumbre. Claro, de a quién le toca a un edificio que partió en tal fecha. ¿Qué pasa a uno que está en la mitad, que vendió la mitad, le devuelvo la plata a la gente? O sea, hay un montón de cosas de detalle
que es donde este gobierno ha ido fallando porque no tenía experiencia o porque los cambios que buscó eran suficientemente profundos. O sea, en permisología lo mismo, o sea, quedan cosas que no se detallan. Por ejemplo, se aprobó con unanimidad el sacar concesiones de salmonicultura que están en los parques nacionales a las zonas de otro tipo de protección más débil. Pero quedan ahí todavía interpretaciones, quedan espacios grises de que si bien se avanzó, pero que hay que ver ya en cada caso particular cómo se aplica, qué es lo que se hace, y no siempre está todo listo, no siempre está el cielo azul. Todo esto para decir que los efectos de esta mega reforma se van a tardar, no van a ser automáticos, no van a ser inmediatos. La DIPRES es la más optimista de todas, sostiene que a fines del año 2027 el país va a crecer al 3,7%. Mira, yo creo, Juan Luis, que si aquí se largan 3 o 4 proyectos grandes de minería, de transmisión eléctrica y un par de cosas más grandes, esta cuestión empieza a moverse. Ok, la pregunta es cuándo. Pero, en fin, yo creo que en todo caso el camino adoptado por el gobierno es el correcto. A mí me habría gustado, ya estamos terminando, nos queda un minuto, a mí me habría gustado que se hubiera aprobado con más votos. Pero la vida es así, la política es así, no hay ni modo, como dicen los mexicanos. Los mexicanos, pues ni modo. Pues ni modo. En fin, habrá que seguir esperando en realidad, porque faltan un par de semanas para que ya esté zanjada del todo. Quizás no vayamos a una comisión mixta después del tercer trámite constitucional, nadie lo sabe. Y seguramente las próximas semanas vamos a estar... Oye, y como para cierre así, después de mirar el cielo aquí en Rupanco, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Muy bien, me parece excelente como cierre. Yo estoy acá en medio del temporal. En un par de horas más les recordamos que es la gran final del Mundial, que tanto a César como a mí nos gustó mucho, nos ha gustado mucho, y que gane el más mejor. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por haber estado este domingo 19 de julio junto a nosotros. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo. Estaremos en el estudio. Esperamos que no anegados. Esperamos que el estudio esté bien. Oye, sí, porque va a llover toda la semana. Va a llover toda la semana. Así que un gran abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo en Hoja de Ruta, Radio Agricultura. En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con AH, Seguro Laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Todas. Producción Antonia Galilea.